le ha ahorrado al país más del 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra desde su escaño el senador Flores y enseguida para hechos la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidenta. Solo quería hacer una observación porque acabamos de escuchar un debate que surge a partir de una rectificación de hechos que se origina o que tiene que ver con un tema que ya discutimos. Me parece que en un uso más eficiente del tiempo, yo le pediría que se solicite a los oradores que cuando soliciten rectificación de hechos se enfoquen al tema que se está discutiendo. Es cuanto, presidente. Gracias. Perdón, senadora Padierna, efectivamente me había solicitado antes el uso de la tribuna el senador Lavalle para hechos, hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidente. Pido rápidamente la palabra para hechos porque el senador Delgado no contestó la pregunta que le formulé. A lo que me refiero con el artículo 3º de la iniciativa de leyes secundarias del PRD es que ustedes plantean en que Pemex siga siendo un organismo, o más bien sea un organismo descentralizado, en el cual pues ni siquiera tendría caso discutir el tercero transitorio al cual se refiere el senador Gil, que aplica para una empresa pública productiva con la cual pues hasta el momento ustedes han manifestado no estar de acuerdo, donde prefieren que sea un organismo descentralizado donde de entrada todo, absolutamente todo, el 100% del pasivo como está, sería deuda pública. Entonces, pues es otra de las grandes incongruencias que, bueno, como ayer un senador de ustedes ya tuvo bien rectificar, pues si vota ahora a favor, pues yo creo que sería pues una buena rectificación. Y por otra parte, usted decía que era un engaño lo del tema de la renegociación del contrato colectivo. Yo ahora le leo el artículo 4 de su misma iniciativa. Dice: el director general de Petróleos Mexicanos deberá presentar al Consejo de Administración para su aprobación en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto una estrategia para resolver el pasivo laboral de la empresa pública. Si existen muchas otras estrategias diferentes a actualizar el contrato colectivo a lo que marca la ley para que la empresa sea competitiva, pues creo que estaríamos hablando en un escenario en el cual pues definitivamente no estarían pensando o al menos expresando lo que quieren para Pemex, que sea una empresa fuerte para todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, senador. Senadora Dolores Padierna, por favor, hasta por 5 minutos. Bueno, yo ya no quería hablar de este tema, pero la verdad es que es increíble y entonces uno les tiene que decir las cosas de otro modo. Preguntas, a ver si tienen respuestas. Cada trabajador de Pemex promedio le dan de pensión, que incluye varios conceptos, incluye pensionados, 3 meses de aguinaldo y un bono. Eso son 15,000 pesos. No son los bonotes que les dan a los altos funcionarios, son promedio. Si uno multiplica esa cantidad por el número de trabajadores jubilados, que son 95,000 y pico, da una cifra de 22,500 millones de pesos. ¿Por qué pagaron, de acuerdo al informe que está en internet, pago de Pemex a jubilados y pensionados, por qué pagó 58,070 millones de pesos si solo corresponde un pago de 22,517 millones de pesos? Hay fraude, hay robo de recursos públicos. CFE, cuentas 2013, se apartaron por concepto de obligaciones laborales un total de 48,689 millones de pesos, pero solo pagaron 13,827 millones de pesos, de acuerdo a los estados dictaminados de la CFE 2013. Es decir, los cálculos los inflaron en 35,000 millones de pesos. O sea que
hacen cuentas gigantes. Y sí, mejor préstame la gráfica. En el último informe que están entregando de Pemex, dice resultados de Pemex por segmento. Y aquí hay algo que le llaman beneficio a empleados, pero no es cualquier concepto. Ese concepto se llama beneficios definidos y es justamente cuando el monto de las pensiones se pagan en un 100% de acuerdo al último mes y el costo se financia por la empresa. Y ahí dice 115,000 millones de pesos. Léanlo, está en internet. Gracias. Estos 115,000 millones de pesos, más sumados a los 35,000, más sumados a los 58,000, pero si uno revisa los datos año con año, nada más me dio tiempo de revisar los últimos 12 años, cada año se apartan 115,000, 222,000 al año. Bueno, entonces sí había dinero para las pensiones, sí había dinero para los trabajadores. ¿Dónde están? Claro, lo que se anota en un presupuesto, que es el que autoriza la Cámara, son pagos a los actuales jubilados, a los actuales pensionados. La Cámara de Diputados autoriza para el pago de esos trabajadores. El problema es que lo que autoriza la Cámara, que es las cifras que estoy diciendo, están infladas de acuerdo al propio número de trabajadores que informan las propias empresas que tienen. Y en el caso de la CFE hacen la diferencia entre lo que son trabajadores en activo, los que están ya en afores y las prospectivas estudiadas. Pero ¿cuál es lo que está en el fondo? Porque aquí vienen a defender que se anule el contrato colectivo, ¿cómo vamos a autorizar cosas? ¿Qué es lo que está atrás en el fondo de la propuesta del senador Gil? Pues crear el nuevo negocio financiero, bancario, ayudar a los bancos. En eso están pensando, en números, en negocios. Eso es todo lo que se les ocurre para que todos los trabajadores pasen a las afores. Claro, es cierto lo que él dice, la iniciativa, el dictamen establece que solamente los nuevos. ¿Cuáles nuevos si las empresas están por desaparecer? Si en el caso de la CFE le dieron 12 meses de vida, todo pasa a la CENACE y a la CENACE le dan 12 meses para pasar todo a los privados. ¿Cómo vamos a no decir las cosas por su nombre? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están haciendo ahorita con los trabajadores de Pemex? Diciéndoles, vamos a pasar, nada más los nuevos trabajadores van a pasar a cuentas individuales, solo los nuevos se van a apuntar en las afores, todos los viejos no, esos van a respetárseles el contrato, pero es voluntariamente a fuerzas. En el caso de los trabajadores de la CFE que no han sido pasados al régimen individualizado, les están poniendo ahorita como condición, la empresa en 12 meses desaparece. ¿Tú qué prefieres? ¿Te pasas al régimen individualizado o a ver quién te defiende porque va a desaparecer como luz y fuerza del centro? Va a desaparecer. Y los trabajadores, que es lo único que tienen para comer, para sostener a su familia, pues optan, varios de ellos, por ceder al chantaje, a la ilegalidad, a la presión. Entonces, en concreto, la propuesta que estamos haciendo es: hágase nuevos estudios actuariales conforme a los trabajadores de carne y hueso, no cifras inventadas, no números falsos. No aceptaremos una deuda que se cargue al pueblo de México con 1.6 billones de pesos. ¿De dónde sale esa cifra? ¿De dónde la sacan? Por más que uno hace cuentas, no sale, ni siquiera con los propios datos que dan las propias empresas que están publicados en internet. No sale esa cifra gigantesca, es una cifra infladísima, está a la mitad
el número más o menos real, pero para que sea efectivamente un número certero, se necesita hacer una auditoría. ¿Qué pasó con tanto dinero? ¿Qué pasó con cada año? Todo el dinero que autorizó la Cámara de Diputados y que en realidad era a la mitad de lo que se entregó. Y puedo decir más datos, pero sirvan esos dos siquiera para demostrar que año con año piden una cantidad, pero dan otra. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron esos recursos? Eso es lo que tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación. Pero el Senado de la República está obligado a otra cosa más, a verificar que los trabajadores sean una lista realista. Y si no les gusta tener activos, si van a darle a los magnates mexicanos como a Del Valle le dieron pajaritos, como están ya queriéndose deshacer de las plantas productivas y de toda la infraestructura que ha creado nuestras empresas, les hacemos una propuesta. Mejor déjensela a las y los trabajadores. Ellos pueden formar cooperativas, salvar sus fuentes de trabajo, hacerlas productivas y no ver solo todo como un vil negocio como lo están viendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, senadora. El senador Patricio Martínez, para Hechos Unidos en su escaño. Sí, señor presidente. Con todo respeto, quiero mencionar que hay un viejo adagio en verso referente a que el mentir de las estrellas es un seguro mentir, porque nadie ha de ir a preguntárselo a ellas. Combinado este adagio con el que dice, cuando quieras mentir, suelta cifras, encontramos intervenciones que han sido múltiples, por docenas las hemos escuchado y todas con respeto y atención he estado atendiéndolas. Pero las intervenciones de hoy, en donde se han soltado cifras y se ha hablado de matemáticas financieras, perdón, ahí sí no tengo ninguna duda, cómo se han soltado sofismas numéricos, descalificar cálculos actuariales a 100 años, afirmando que ningún trabajador de Pemex va a vivir 100 años, es desatender las bases de las matemáticas financieras. Son hechos que no puedo dejar pasar sin mencionarlos. Lecciones de matemáticas financieras como las que se nos han estado dando hoy y en los días anteriores, yo no las acepto. Gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Padierna y después del senador Delgado. ¿Para qué efecto? Solamente sugerirle al senador que lea los informes ante la SEC de Estados Unidos y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que pasa es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nunca quiere dar los datos y siempre pone borra muchos datos y no puede uno leer ni hacer las cuentas, pero abra la página de internet de la SEC en Estados Unidos y verá cuáles son todos los criterios que informa Pemex para hacer sus cálculos actuariales. Entre ellos destaca que se utilizan, que los pasivos están calculados en un periodo de 100 años, que se utilizan una serie de supuestos que van a sufrir enormes variaciones, como la estimación del número de trabajadores futuros de la empresa, como el crecimiento real de los salarios, como el aumento real de costo de los servicios médicos, como el número de beneficiarios por cada trabajador jubilado, como el número de años que se espera que viva un trabajador jubilado y sus beneficiarios, y la tasa de descuento que se utiliza para traer a valor presente los flujos anuales calculados con base en los parámetros. Eso está en internet, que lo lea. Senador Delgado, ¿para qué efecto? Nada más para mencionar, senador, que en este tipo
de cálculos actuariales, hay variables que cambian y pueden modificar de manera importante el resultado. Lo que se está pidiendo es certidumbre. Mire, senador Patricio, en los criterios generales de política económica de 2013, el pasivo pensionario de Pemex está calculado en 5.2% del PIB. Y la semana pasada el secretario de Hacienda nos dijo que son 12 puntos del PIB. El tema que estamos ante proyecciones, ante supuestos que incluso incluye variables demográficas como expectativa de vida, tenemos que trabajar bajo modelos con varios supuestos. Y lo que se está pidiendo es certidumbre. Quien dijo que estos pasivos contingentes son deuda pública fue el propio secretario de Hacienda. Lo dijo en el artículo que publicó en Milenio. Y me parece sorprendente la afirmación que ya hizo aquí un senador y que nadie se había atrevido a decirlo con todas sus letras, es que sí, efectivamente, el plan es pasar a los trabajadores de Pemex a Afore. Eso que se está planteando como una propuesta es en realidad el plan que se tiene. Entonces, nada más lo que estamos pidiendo pues es que haya certidumbre en esto y que no se utilice este artículo como un truco para trasladar sin que los trabajadores tengan otra opción, que sí hay otras opciones a las Afores, como crear un esquema contributivo solidario dentro de la propia institución. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Juan Carlos Romero Hicks. En contra. Con el permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, en 1865, cuando Michael Faraday estaba presentando su descubrimiento sobre el electromagnetismo, en la audiencia que escuchaba estaba un individuo de nombre William Goldsmith, que posteriormente fue primer ministro del Reino Unido, y le hace una pregunta para indicarle ¿para qué va a servir el electromagnetismo? Y la respuesta de Faraday es monumental y le indica, más pronto que tarde, la hacienda pública va a tener que captar recursos de ingresos a través de impuestos. Esta expresión la subrayo porque hoy lo que requerimos es una industria con innovación, con ciencia y con tecnología. Todos los países que han logrado desarrollo han podido tener una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. El marco jurídico establece el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología y estamos a poco más de la mitad. Y el presidente de la República ha comprometido el cumplimiento del 1% del Producto Interno Bruto. Hemos ido mejorando y es de reconocerse. Sin embargo, teníamos que preguntarnos cómo se va a financiar esta inversión de ciencia, tecnología e innovación. Y tiene que ser una mezcla de gasto público y de gasto privado. Y en la parte del gasto público, la fuente principal va a provenir de los hidrocarburos. Hasta este momento, la Ley de Derechos aprobada por la legislatura anterior estableció un calendario mediante el cual se iba a asignar el 0.005% hasta llegar al 0.0065 en el año 2012 para poder tener ingresos. Este año la expectativa es que ese ingreso será del orden de 8,100 millones de pesos. En la fórmula que se plantea ahora no va a ser el ingreso bruto, va a ser el ingreso neto. Y esa cifra se va a acotar en una cantidad aproximada de 3,000 millones de pesos. Entonces tenemos por un lado el objetivo del 1% del gasto del PIB en ciencia, por otro lado el tener una industria innovadora que genere empleos y dentro de esto un gasto estratégico que atienda a las diversas necesidades de la población. Una ciencia y una tecnología ¿para qué? Para el bienestar y el bienestar de los mexicanos. En la redacción
que corrigieron los diputados, se habla de la posibilidad de utilizar hasta un multiplicador que logra aproximadamente 5,000 millones de pesos. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es que va a ser muy importante esta pérdida de 3,000 millones de pesos. Y la pregunta va a ser, ¿cómo se va a lograr financiar? Por eso hemos establecido, y quiero reconocer el trabajo de varios de los presidentes, el senador Tello en Ciencia, el senador Penchín en Energía y el senador Yunes en Hacienda, para establecer una revisión integral a este aspecto. ¿Con quiénes? Con el actual y los anteriores directores del CONACYT, del Instituto Mexicano del Petróleo, que se abra una mesa para que antes del 8 de septiembre, en el próximo turno del paquete fiscal, podamos tener mejores condiciones. Expresamente me refiero al artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La pregunta va a ser, ¿cómo se va a hacer ese gasto estratégico para poder tener mejores soluciones? Y frente a eso, lo que requerimos es una ciencia, una tecnología y una innovación que pueda potenciar mayor desarrollo para todos los mexicanos. Es algo que estamos viendo en las reglas a futuro, porque creemos que el camino va a ser que el día de mañana la industria va a requerir mayor inversión, la investigación también lo va a hacer, y los mexicanos quieren tres cosas: resultados, resultados y más resultados. ¿Es cuánto? Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. Gracias. No, no es para hechos, mi querido Daniel. Totalmente de acuerdo con lo que ha expresado aquí el senador Romero Hicks. Yo creo que hay que impulsarlo y es importantísimo que esto se dé, y ojalá que haya sensibilidad también de todos para impulsar esta comisión que analice este tema. Pero el tema aquí es el Fondo Mexicano del Petróleo. Este fondo nació con la reforma constitucional del 2013 y recibirá los ingresos del Estado por la explotación petrolera, tanto de petróleos mexicanos como de entidades privadas que intervengan en dicha explotación. Este fondo tendrá antes que nada las funciones de una gran tesorería, es decir, la recepción de ingresos brutos y el pago de los mismos con prevalencia de discrecionalidad, a mi juicio, y opacidad. La distribución incluirá el pago de obligaciones contractuales en favor de las empresas con las cuales el Estado firmará contratos para la exploración del petróleo, así como a los varios fondos de estabilización, entre otros, y a la Tesorería de la Federación para el presupuesto de egresos de la Federación. Hasta después de esto, o sea, una vez cubiertas estas transferencias, destinará los recursos sobrantes al ahorro de largo plazo cuando el saldo de estos ahorros llegue a exceder el 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. El fondo podrá entonces destinar recursos del saldo acumulado al sistema de pensión universal para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados, en proyectos de mejora a la conectividad, así como al desarrollo regional de la industria. O sea, hasta entonces, hasta rebasando el 3% del Producto Interno Bruto. ¿Quién sabe si esto se dé? El Fondo Mexicano del Petróleo no solo debe convertirse en un fondo para administrar y pagar las prestaciones que correspondan a las partes en los contratos de utilidad y producción compartida. Debe ser, ante todo, un fondo del petróleo que sirva para ayudar a la gente y establecer una política social redistributiva de la riqueza que genera el Estado. México es una de las economías más importantes del mundo, en gran medida gracias a nuestra producción petrolera, pero de nada sirve si no somos capaces de utilizar los ingresos provenientes de nuestros recursos energéticos en un desarrollo comunitario sustentable con más y mejores equilibrios. Por eso, lo que hoy se discute debe establecer mecanismos fiscales y financieros para etiquetar al menos
2/3 partes de las utilidades operativas recibidas por el Estado a la función social, al propósito superior de terminar con la pobreza, promover la generación de empleo y erradicar la exclusión del desarrollo. En un país con ingresos petroleros como el nuestro, no puede ni debe haber más carencias sociales, no puede haber más producción de pobres, no puede haber más exportación de mano de obra al extranjero, no puede haber más jóvenes y mujeres que se enlisten en las organizaciones criminales por falta de oportunidades. No podemos permitir que las ganancias que serán invertidas en nuestros estados y municipios con la renta petrolera se vayan a las cuentas de las grandes petroleras internacionales. Los recursos de este Fondo Mexicano del Petróleo estarán mejor invertidos si somos capaces de destinarlos a la inversión social, a la educación, a la cultura, al deporte, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la innovación científica y tecnológica, a la preservación del medio ambiente y a la mitigación de los cambios climáticos, entre otros rubros. Como senador de la República representando a Michoacán y como hombre comprometido con la formación de las futuras generaciones, estoy convencido que nuestros mejores activos, nuestros mayores recursos es nuestro capital humano. Por eso no tengo ninguna duda en proponer que el 40% de los recursos del fondo que correspondan al Estado deban ser invertidos para el financiamiento de la educación pública gratuita hasta el nivel superior, el fortalecimiento de la infraestructura escolar en las comunidades con mayor rezago y marginación social, las escuelas de tiempo completo, la implementación de estrategias para disminuir la deserción escolar por razones de pobreza y la universalización de un programa de becas para todos. Eso sí es invertir y explotar nuestras reservas petroleras pensando en la gente. Por su atención, muchas gracias, compañeras. Gracias. Gracias, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema de utilización de los ingresos petroleros, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas a los artículos del segundo tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Los artículos reservados del segundo tema se mantienen en los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal, concluida la discusión del tema siguiente. Iniciamos la discusión de los artículos del tema política de subsidios de tarifas eléctricas. Solicito a la Secretaría de lectura los artículos que se consideran de dicho tema. El artículo del tercer tema es la adición de un transitorio octavo al proyecto de decreto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Para presentar el tema tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval. Por favor, senador. Hace rato que hablábamos de las pensiones. Nada más les recuerdo que tenemos pendiente las pensiones de los expresidentes, que son, yo no creo que Calderón, que Zedillo requiera de la pensión para poder sobrevivir. Entonces, vayamos pensándole. Y hay muchas iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema de las pensiones de los expresidentes que hay que quitarlas. Una vergüenza que después de los malos gobiernos le sigamos manteniendo, y además de que se van a vivir al extranjero, no se quedan aquí, no tienen la cara después de haber malgobernado el país de quedarse en territorio nacional, y todavía lo seguimos manteniendo. Qué bárbaro. Pero bueno, así las cosas de este México, el mundo al revés. Desde las discusiones
de los proyectos de leyes de la industria eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, advertimos que las tarifas en el suministro de electricidad no iban a disminuir en razón de que se suprimían los subsidios generalizados y focalizados. A ver cómo le van a hacer. Esta aseveración se confirma con la redacción del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 19 del proyecto de reforma de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que reza: las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica con respecto a las estimaciones aprobadas en el presupuesto de egreso procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción. ¿Ustedes saben cuál es el estado que más le adeuda a la Comisión Federal de Electricidad? O sea, el Estado de México. No pagan la luz y luego se quejan de que el pueblo del sureste no paga, que está en resistencia civil. Pues ahí está la incongruencia. Gobierno rico y pueblo pobre. Más allá de que se haya planteado a los mexicanos como una promesa falsa la disminución de las tarifas en el suministro de electricidad, es oportuno señalar que en torno al conflicto actual que se vive en el nivel nacional, como el cobro arbitrario y excesivo de las tarifas eléctricas a los mexicanos, el dictamen con motivo de este proceso legislativo es indiferente y omiso para atender esta realidad que afecta a grandes sectores de nuestra sociedad, así como a municipios de diversas entidades federativas, como dije, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, incluido el propio Distrito Federal. La situación que priva, compañeros, compañeras, afecta principalmente a personas de bajos ingresos y a personas adultas, mayores, pensionados y jubilados. Incluso se ha llegado al extremo de dejar sin suministro eléctrico a municipios, hospitales. Recuerdo el caso de Campeche, que hubo hasta un muertito que llegó a la comisión, como no pagaba el hospital de Campeche la luz, le cortó la luz. Y eso provocó una muerte, según tengo entendido. Y así pasa. Igual le cortan a las escuelas y unidades habitacionales. Ya lo hemos denunciado en esta misma tribuna. Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación ya se ha manifestado al señalar, como parte del resultado de la fiscalización de la cuenta pública del 2011, que 4 de cada 10 recibos de luz se expidieron mediante estimación, es decir, que se enviaron a los usuarios recibos con montos señalados de forma arbitraria, sin haberse tomado previamente la lectura del medidor. ¡Qué chulada! Que vean cómo se las gasta la comisión. Ya van a ver los holandeses y los suizos y todos estos cómo nos las van a hacer. Compañeras y compañeros senadores, el desdén que se muestra al interés nacional y al de los ciudadanos en el contenido de esta reforma legal tiene un límite, que no es más que la defensa y la protección de sus derechos para evitar se siga lastimando la economía y la dignidad. Por lo anterior, propongo la adición de una disposición transitoria al proyecto de dictamen para quedar como sigue. Artículo 7º transitorio. El Gobierno federal asumirá la obligación de pago a cargo de los municipios, comunidades y ciudadanos a favor de la Comisión Federal de Electricidad, derivado del consumo de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre del año 2014. En un plazo de 30 días naturales, el Congreso de la Unión emitirá las disposiciones necesarias para dar las disposiciones para la implementación de lo provisto en el párrafo anterior. Las acciones y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del
sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por su atención, muchas gracias y ojalá y hagan conciencia con este asunto de la Comisión muy grave en todo el país y principalmente en el sureste, aunque ya vimos, el Estado de México va a ser el socio ganancioso. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de adición de un transitorio octavo del proyecto de decreto del tema política de subsidios de tarifas eléctricas. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión el artículo referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Está a discusión. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora María Elena Barrera Tapia, en contra. Hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Gracias, señor presidente. Senadoras y senadores, hoy en esta tribuna debatimos elementos fundamentales en materia financiera de la reforma energética. No olvidemos lo que las familias, lo que los mexicanos queremos de ella. Queremos combustibles y energía eléctrica más baratos, sin poner en riesgo el medio ambiente que heredaremos a nuestros hijos. En este espacio, recordemos que la energía eléctrica en México es, por diversas razones, un bien cuyo costo de producción es superior a los de otros países. Por ejemplo, en comparación con los Estados Unidos, el precio promedio de la energía es 25% superior. Con el fin de no afectar la economía familiar, este alto costo de generación ha sido históricamente paliado por el Gobierno federal a través de subsidios. Dichos apoyos entre 2004 y 2012 significaron un promedio de alrededor del 1% del PIB, mientras que en 2012 representaron el 0.75% del mismo. Cabe señalar que dichos subsidios son en 90% dirigidos a los usuarios domésticos y el resto a los usuarios agrícolas. Ante la reforma, es natural entonces preguntarse: ¿es compatible la actual política de subsidios con una industria eléctrica abierta a la competencia? ¿Y cuál será el impacto de la reforma sobre estos subsidios? Lo que se espera con la reforma es que una industria eléctrica abierta a la competencia se traduzca en una reducción de costos, la cual es la única forma sostenible de bajar las tarifas. La reforma en el sector eléctrico generará un nuevo arreglo institucional donde, además de dar una orientación productiva a las empresas del Estado, nuevos instrumentos a los órganos reguladores y un mandato de generación de valor a la Comisión Federal de Electricidad, se obligará a todos los participantes en la industria a buscar procesos de producción más eficientes a través de la competencia. Lo anterior se traducirá en todas aquellas medidas que aquí se han mencionado: la sustitución de combustóleo por gas natural, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y un marco regulatorio que garantice que estas potenciales fuentes de ahorro se concreten. Las medidas mencionadas conducirán necesariamente a la reducción de costos y ello permitirá de forma simultánea la reducción de los precios al usuario final, así como del monto de los subsidios que he mencionado. En suma, la actual política de subsidios es perfectamente compatible con el modelo de la industria abierta que plantea la reforma. Por ello,
el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará por el dictamen en los términos en que se ha presentado y en contra de las propuestas que se han hecho de modificación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Rabindranath Salazar Sololio en pro. Hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores, quiero precisar muy rápidamente 2 puntos antes de tocar el tema de la política en tarifas eléctricas. Número 1, aquí se ha discutido mucho y se ha estado hablando del dictamen de la propuesta del PRD, de la propuesta que efectivamente encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y respaldada por el grupo parlamentario, misma propuesta que jamás se discutió en comisiones, misma propuesta que jamás se desechó, misma propuesta que a lo más que llegó fue a que aquí nos dijeran sí se tomó en cuenta, sí se leyó. Oficialmente eso no es cierto y quiero afirmarlo para que quede establecido, porque se dice una cosa y en la realidad y en los hechos es otra muy distinta. Número 1. Y número 2, aquí también se ha afirmado, e incluso algunos compañeros de mi partido expresaron que hay coincidencia en el hecho de que estamos de acuerdo en que haya una auditoría previa para ver si parte de los pasivos de CFE y de la Comisión Federal puedan ser absorbidos. Auditoría previa. Sí estamos de acuerdo, pero también hay que señalar que hemos insistido mucho en que ya se apruebe una legislación fuerte en materia de transparencia y combate a la corrupción, porque la auditoría actualmente hace su trabajo, hace su chamba. Aquí tengo un reporte de la auditoría donde viene el total de las observaciones y acciones promovidas del informe de resultados que abarca la cuenta pública del año 2008 al 2012 de CFE y de Pemex. En esta, muy rápidamente, a manera de resumen, voy a pedir que se integre el documento total. Vienen total de observaciones para la Comisión Federal de Electricidad, 248 en 105 auditorías. Multas, 1. Es el resultado de la fiscalización. Una multa a 248 observaciones. ¿Creen ustedes que eso da certeza? ¿Creen ustedes que eso es un castigo ejemplar para evitar que se sigan haciendo acciones de corrupción? Por supuesto que no. Por eso es que estamos en contra. El caso de Pemex, total de Pemex y organismos subsidiarios y filiales, 1,276 observaciones, 1,276. Multas, 3 multas son las que se aplicaron. Con este tipo de resultados, por supuesto que la gente no cree ni creerá. Abordaremos el tema y yo me referiré a otro artículo, ya el compañero Mañas mencionó uno, yo mencionaré el artículo 19 de la ley en comento. Revela que habrá aumentos, no disminución, en los costos de la energía eléctrica, ya que se contemplan erogaciones adicionales solamente cuando los costos de los combustibles como el gas y el combustóleo, que son la principal materia prima para la generación de electricidad, aumenten de precio. Por lo que los recursos que deberán ser destinados al Banco de México por el Fondo Mexicano del Petróleo para su administración, inversión y fomento al ahorro al mediano y largo plazo, solamente se engrosarán las cuentas a oligopolios y transnacionales que manipulen los precios en la comercialización de energía eléctrica y del gas. De igual manera, no se especifican las cantidades o porcentajes de las ampliaciones automáticas que fungirán solo como apagafuegos en caso de que el negocio del gas salga mal. Se habla de recursos reorientados para cubrir incrementos cuando por su parte el gobierno anunció que supuestamente con esta reforma se daría una supuesta reducción y estimaban aproximadamente un periodo de 2 años. Es claro que con este nivel de ambigüedad, lo único cierto y prácticamente confirmado es que las tarifas eléctricas no bajarán, simplemente porque la Comisión Federal de Electricidad continuará operando con los mismos costos de producción de energía. Sumado a ello, la compartición de las redes públicas de transmisión y distribución de la electricidad, la competencia a la que será sometida y al limitado mercado doméstico, que es justamente lo que ahora le tocará
manejar, ya que los grandes clientes, como todos sabemos, estarán ahora en manos de las transnacionales. Actualmente, los apoyos a manera de subsidio llegan a representar entre el 50 y el 90% del costo real de la tarifa. En los últimos años, este ha rondado entre los 85,000 y 100,000 millones de pesos. Las normas discutidas a lo largo de estos días deben analizarse de manera integral, no porque estén debidamente armonizadas, sino porque lo que en unas se aprueba como supuesto beneficio, en otras se cancela. Como este artículo 19, que prácticamente hace cortocircuito con lo que se aprobó en la Ley de la Industria Eléctrica. Llama la atención la incongruencia de los promoventes de estas leyes, ya que por un lado escatiman y limitan la posibilidad de establecer subsidios que en su conjunto representan 10 veces menos que lo que pretenden aprobar como pasivo laboral, ahí sí con cargo a la nación. La energía eléctrica debe ser distribuida con carácter de equidad y bajo principios y criterios técnicos en la determinación de los subsidios y no con determinaciones políticas. Amigas y amigos senadores, después de varias semanas de discusión, estoy seguro que esta reforma quedará en la memoria colectiva e histórica, será inscrita con minúsculas, pues representará, incluso en el corto plazo, una de las decisiones del gobierno más equivocadas y de la que mucho tendrán que hacer para construir una explicación a cada mexicano y a cada mexicana cuando la sustentabilidad energética quede invariable y definitivamente perdida a manos de transnacionales. Debo destacar que fue nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, quien hizo suya la voz de la mayoría que rechazaban tal cual iba esta reforma. Fuimos víctimas de una grave violación al proceso parlamentario y aún así antepusimos todo antes que el abandono a las discusiones. Y hoy estamos aquí, en la recta final y a la discusión del último dictamen, ese que da la puntilla a la industria energético petrolera nacional. Sin embargo, nos queda, por supuesto, la esperanza de que en el año 2015, con el voto de la gente, con la voluntad de las mexicanas y los mexicanos, como ha querido debidamente demostrado en esta última encuesta que el día de hoy se presentó, se dará reversa a esta serie de abusos que lamentablemente se han venido dando en estas leyes secundarias. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco López Brito en contra, hasta por 5 minutos. Amigas y amigos senadores, desde luego con el permiso de la presidencia, el día de hoy estamos cerrando un ciclo de análisis en el tema energético muy importante para el desarrollo de México. En un debate muy enriquecedor para nosotros como legisladores y para el pueblo de México, para que conozca a través de esta discusión, de este debate, nuestros diferentes puntos de vista y que ellos sean conocedores de la verdad y que estén enterados de la mejor de nuestras intenciones. El pasado 18 de julio, en la discusión del dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica, surgió el tema de la posible o supuesta eliminación de los subsidios a la energía eléctrica. Previo a esta discusión, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional analizó el citado dictamen, habiendo instruido por un consenso unánime a nuestros compañeros senadores integrantes de las comisiones en el tema energético, que para mayor precisión y evitar cualquier discrecionalidad, se propusiera la eliminación del tercer párrafo del artículo 139 de la referida ley, que decía: el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia
para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados, lo cual fue presentado como una reserva por parte de nuestro grupo y se aprobó en este pleno con el voto mayoritario. El retiro por completo de todo lo que tiene que ver con una posible eliminación de los subsidios es porque además es una facultad constitucional del Ejecutivo en la política de subsidios para apoyo a los usuarios. Preciso, y fue compromiso en esa misma sesión, de que no pueden desaparecer los subsidios y se mantendrán hasta que en un futuro los costos de producción de energía eléctrica bajen, y será en forma gradual en una política de beneficiar a los usuarios que deberá sostener el Ejecutivo Federal. Mientras no se abra, reitero, mientras no se abra la competencia ni bajen los costos de generación, lo menos que puede pasar es que se mantengan todos los subsidios, sumados desde luego a los apoyos focalizados a los grupos de usuarios más marginados en el área rural y la urbana, lo cual se contempla en el artículo 116 de la nueva Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, pues hemos estado escuchando reiteradamente un discurso en el cual se ve un futuro catastrofista que presagia desastres, que impactará negativamente los presupuestos en salud y educación. Se le apuesta a la pérdida de empleos, a la destrucción de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, al apostarle al fracaso, en solo ver obscuridad, y que, como se contempla y lo hemos estado escuchando, que se dará la eliminación de los apoyos y subsidios a los usuarios que los necesitan. Es importante precisar que la era de los hidrocarburos en 2 o 3 décadas, paulatina y gradualmente, entrarán en desaceleración y en declinación al ser sustituidos los hidrocarburos por fuentes alternativas de energía renovable u otras más limpias, menos contaminantes y menos costosas. Para ese futuro, nuestros recursos en hidrocarburos pasarán a la historia, y si en ese lapso no los utilizamos bien, no los explotamos con tecnología de punta y conforme a la metodología y comercialización acorde con todos los países del mundo, nuestros hijos nos reprobarán y nos reprocharán por no haber dado un paso decisivo hoy y no haber utilizado estos recursos como palanca de crecimiento y desarrollo para México, por anclarnos a una concepción ideológica y económica que ya quedó obsoleta y en el pasado. Este día que concluimos el debate de la legislación secundaria en materia energética, los diputados y senadores que los hemos estado impulsando, tenemos la seguridad y convicción de estar entregando al Estado y al pueblo de México herramientas legislativas y jurídicas para el desarrollo y nuestro sector energético, para desarrollar nuestro sector energético, al permitir la inversión privada en el mismo bajo normas, procedimientos, controles, reguladores, transparencia y auditoría que permiten pensar que en este sector prevalecerá el Estado de Derecho en un respeto al Pacto Federal, puesto que los recursos de la renta y el fondo petrolero se distribuirán bajo la regulación de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación entre los 3 niveles, el federal, las entidades federativas y los municipios, para obras y servicios en beneficio de toda la población de nuestro querido México. Se establecen prioridades para apoyar con el fondo petrolero la educación, investigación, salud e infraestructura, y desde luego apoyos económicos a los grupos marginados en el medio urbano y rural, y por una continuidad en la política de subsidios. Finalmente, y concluyo, al pueblo de México les pido
No caer en la confusión y la duda que desde este Congreso y desde la sede de institutos políticos sostenidos con el dinero del pueblo pretenden agitar a México pretextando que esta reforma lleva al desastre, cuando precisamente lo que procura es el progreso, industrialización, desarrollo y crecimiento de los mexicanos de hoy y del futuro, bajo bases jurídicas y legales en el sector energético para hacerlo con transparencia y sustentabilidad. No, amigos senadores, aquí no hay mexicanos malos o buenos, puros o impuros, nacionalistas o desarraigados, que traicionan o no, patriotas o no. Aquí estamos todos mexicanos preocupados por resolver la pobreza, el desempleo, los rezagos educativos en salud, en infraestructura. Aquí estamos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra querida patria. Fuera de ideologías o colores, lo estamos haciendo por México. Muchas gracias. Gracias, senador. Tengo inscrito para hechos al senador Lavalle y al senador Bartlett en ese orden. Por favor, senador Lavalle. Gracias, presidente. Pido la palabra para hechos, porque este tema de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, que bueno, primero que nada, pues forman parte del segundo dictamen que aprobamos aquí, del dictamen de la ley de la industria eléctrica. Me extraña un poco el que lo estén incorporando en este dictamen, pero varios compañeros senadores de los estados del norte del país me han manifestado que se ha malinterpretado todo este tema o bajo alguna estrategia de carácter político. Entonces me gustaría dejar bien claro este tema de los subsidios. Primero que nada, en las leyes secundarias no hay manera de eliminar los subsidios. Los subsidios están consagrados en el artículo 28 constitucional. Entonces absolutamente nadie puede eliminar los subsidios. Esa es una facultad directa que tiene consagrada el gobierno federal en el artículo 28. Número 2. El modelo energético, lo que plantea para el tema de las tarifas de energía eléctrica, y aquí me gustaría, pues habría que empezar primero por explicar qué es un subsidio. Un subsidio es el diferencial que existe entre los costos, cuando estos son mayores, y los precios de venta al público, en el cual el gobierno cubre ese diferencial entre el costo que es mayor y el precio de venta. ¿Qué es lo que pretende este modelo energético? Disminuir los costos de generación de energía eléctrica. En consecuencia, conforme vayan disminuyendo esos costos, que hoy por hoy los costos de generación de energía eléctrica, las tarifas de mercado, pues, de costos de generación de energía eléctrica, por ejemplo, en Estados Unidos, son hasta un 40% menores de lo que nos cuestan en México. Entonces nosotros le estamos apostando a un sistema de generación de energía eléctrica eficiente, en el cual contemos con hidrocarburos más económicos que nos permitan generar energía eléctrica más barata. Contar con un sistema de transmisión y distribución mucho más eficiente, en el cual, como ocurre hoy, de ese 100% de energía eléctrica que generamos, un 25% no se factura. Bueno, necesitamos ser más eficientes y es lo que estamos planteando en este modelo energético. Al resolver estos dos problemas, primero de ineficiencia o de altos costos de generación y de ineficiencia en la transmisión y distribución, los costos de generación de energía eléctrica van a disminuir de manera muy importante y en consecuencia los subsidios se verán reducidos. Y esto en ningún momento significará que esa eliminación o esa sustitución de subsidios pudiera traducirse en un incremento de los costos que serán cobrados a los usuarios finales. Al contrario, lo que se espera es que la factura de los usuarios finales, al disminuir de manera importante los costos de generación, es que todos los mexicanos paguemos menos luz. Muchas gracias. Senador, un momento. Querían hacerle, si usted acepta, una pregunta. Adelante. El senador Pedrosa y después el senador Salazar. Gracias, presidente, y gracias, senador Lavalle. La idea de preguntarle a usted es que dice que no entiende por qué tomamos este tema de los subsidios de tarifas eléctricas, si es con finalidades políticas, de promociones, de cuestionamiento. Es lo que me han manifestado algunos legisladores, que en algunos estados se está utilizando de esa manera. Muy bien. Hay una ley, esta que estamos revisando, de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En el artículo 19 vienen establecidas estas cuestiones.
Entonces, se lo informo para que lo conozcan. No, de hecho, senador, el tema de los subsidios no solamente no desaparecen, es más, para eliminar cualquier mala interpretación fue el mismo Partido de Acción Nacional los que retiramos el tercer párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica cuando discutimos el segundo dictamen. El tema de la fijación de tarifas, lo que busca este modelo energético, tanto para la gasolina como el diésel, como las tarifas de energía eléctrica, es que sean tarifas de mercado. Las tarifas de mercado de gasolina y de diésel hoy por hoy son acordes a los precios internacionales. En el caso de la energía eléctrica no, llegan a ser hasta un 40% mayores. Por ello, queremos que los mexicanos y todas y cada